Universidad Nacional Federico Villarreal, Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo, Imperio Azteca y la disposición de excretas. Curso Saneamiento Ambiental 1, Profesor Ingeniero Marco Ramírez. Integrantes: Arroyo Andia Percy, Maza Huanca Karina, Melgarejo Sabino Jacqueline, Quirós Aguanari Charlie, Yapuchura Cuarita Lourdes. Año 2015, Aula TA. Los aztecas. Los aztecas o mexica, miembro de un pueblo que dominó el centro y sur del actual México en Mesoamérica desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, los aztecas fueron uno de los últimos grupos chichimecas que arribaron al Valle de México. Su lugar de origen es un misterio, sin embargo las leyendas señalan que provienen de Aztlán, de ahí el nombre. Ahora bien, los aztecas se denominan tonoxcas, en honor a su jefe Tenoch, o bien se autodenominan mexicas. Su origen. Entre su origen podemos mencionar que son procedentes del norte, de un lugar mítico llamado Aztlán. En el año 1160, los aztecas emprendieron una peregrinación rumbo al sur. 165 años duró la marcha, atravesaron montañas, cruzaron lagos, sostuvieron combates para abrirse paso. Las tribus que los seguían se dividieron y llegaron antes al Valle de México. En el año 1279 llegaron a Chapultepec, donde permanecieron algún tiempo. Su dios, Huitzilopochtli, por medio de sus sacerdotes, les habían prevenido que hasta que no encontraran a un águila parada sobre el nopal devorando a una serpiente, no dieran por terminada su peregrinación y fijaran su residencia definitiva. El 18 de julio de 1325, en un islote del lago de Metzliapan, llamado después Texcoco, pues en él encontraron aquella la señal prometida por su dios. Fundaron Tenochtitlán, que significaba el náhuatl lugar del túnel o México, lugar de Metzli, que era el nombre que también le daban a su dios. Por rivalidades internas de los aztecas, la tribu se separó en dos grandes grupos, el segundo de los cuales ocupó un islote del norte de Tenochtitlán, sede de la ciudad de Tlatelolco. Solo se volverían a juntar en 1473. Los aztecas se sometieron en 1376 y 1427. Salud pública. El manejo de los desechos sólidos municipales comenzó antes de la llegada de Hernán Cortés para conquistar México en 1519. Los aztecas tenían una deidad del desperdicio llamada Tlaloc, la diosa de la sociedad, y en un ritual donde ellos eran obligados a limpiar la ciudad entera, cada parte de sus casas y templos. Se dice que basado en que la historia se originó la costumbre del barrido de calles antes del amanecer. Esencial dentro de la salud azteca, consideraban contar con una fuente de agua potable limpia. Los aztecas estaban muy avanzados al respecto. Mientras Londres seguía sacando agua de su agua potable del contaminado río Támesis, todavía en 1854, los aztecas llegaban a agua potable de Tenochtitlán de manantiales en la tierra firme, por medio de un acueducto construido entre 1466 y 1478. El gobernador construyó un segundo acueducto en 1499 y 1500, cuando el primero resultó inadecuado. El manejo de excretas en los aztecas. Los aztecas habían creado un laberinto de islas con la ayuda de sus propios desperdicios. Fue un barro fértil el que hizo posible la existencia del sistema agrícola más productivo del mundo. Las necesidades de espacio obligaron a los aztecas a quitarle terreno al lago. Fueron rellenados los bordes de su isla con barros y residuos del fondo del lago, aprisionados en moldes rectangulares de tierra o chinampas, deriva del náhuatl. Estas chinampas tenían 200 metros de largo, pero no más de 10 metros de ancho. Las chinampas, llamados así, los cultivadores de la tierra, cultivaban sus chinampas desplazándose entre ellas en canoas planas. Los jardines flotantes de Xochimilco son reminiscentes de los orígenes de la capital azteca.
Las chinampas eran extraordinariamente fértiles, no era necesaria la irrigación y cada año se podían lograr hasta 7 cosechas. El secreto de su fertilidad estaba en el complicado sistema de composting sostenido por el barro del fondo del lago. Los chinamperos recorrían cada día el lago en sus canoas, llenando sacos con el fango extraído del fango del lago y luego esparcían en sus tierras. Las heces humanas eran parte de la mezcla del modo de las chinampas crecían mientras los aztecas hacían sus necesidades. La mayor parte de los desagües iban directamente al fondo del lago, pero algunas eran distribuidas directamente al suelo, cubriéndolos posteriormente con el lodo. En la medida que se iba extendiendo las chinampas, florecía la ciudad azteca. Las 7 islas artificiales producían suficiente alimento para 300,000 habitantes y un formidable ejército. Los españoles no perdieron el tiempo y comenzaron a drenar el lago para controlar la inundación y así crear más tierras para construcciones. El drenaje continuó por siglos, desapareciendo miles de hectáreas de chinampas. Los cultivos por chinampas podrían haber desaparecido del todo, si no es por el hecho de que una parte del lago de Xochimilco, en una punta del este de la Ciudad de México, no se secó nunca. Hoy en esta área consta de 30 kilómetros cuadrados y es el lugar de los descendientes de la gente de Tenochtitlán que habla la lengua azteca y aún cultiva su tierra usando técnicas tradicionales. A principios de 1980, Xochimilco, un equipo de científicos pertenecientes al grupo denominado Tecnologías Alternativas, que trataban de encontrar un método barato y sostenían un recurso sostenible para lograr un adecuado saneamiento para los pobres de México. La directora del grupo, arquitecta Josefina Mena Abraham, se sorprendió por la forma original de la vida de Xochimilco. Dentro de estas bacterias que vivían en los fangos de Xochimilco, había una que era termofílica, similar a aquellas que habían sido encontradas en las vertientes geotérmicas o en las surgencias en las profundidades de los océanos. Michael Cole, de la Universidad de Illinois, en Chicago, estudió la bacteria y encontró que tenía muchas características que hacían un excelente elemento de compostaje. Unía nitrógeno, el más valioso nutriente en la utilización de las heces humanas. Neutralizaba patógenos peligrosos en las alcantarillas, aun cuando no se sabía cómo, y aceleraba la descomposición de las materias orgánicas.